edición de Telediario tomamos contacto con nuestro móvil, esta vez desde Santa Fe, porque hace un ratito hablábamos de la histórica bajante del río Paraná y cómo afecta o no en las costas entrerrianas. Pero ¿qué pasa en Santa Fe, donde hay una medida que es histórica? Lisandra Dittler, buen mediodía para vos, ¿cómo estás? Contanos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos ustedes. La marca histórica en su momento cuando decíamos de esta bajante histórica, llegó a los menos 20 centímetros debajo del nivel del cero. Y hoy nos ubicamos en menos 19 centímetros. Es decir, que estamos muy al límite de esa medición que ocurrió allá hace más de 70 años. ¿Qué es lo que pasa aquí en Santa Fe y cuáles son las perspectivas, también las consecuencias a simple vista? Nosotros en este caso nos encontramos con Viviana Zuccarelli, quien es docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Bueno, gracias por recibirnos, ¿cómo le va? ¿Qué es lo que se puede percibir o cuál es la situación y el panorama aquí en Santa Fe? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo que estamos viendo es una situación de extrema bajante que, como vos bien decías, la estamos comparando con una situación del año 1944. Pero es como si nosotros estuviéramos viendo dos fotografías, la fotografía del año 44 y la fotografía del año 2021. El tema es quién nos cuenta la película, es decir, qué pasó entre el 44 y la actualidad. Y hay muchas cosas que preguntarse y hay muchas cosas que nosotros tendríamos que responder. Por ejemplo, en el año 1940, el 40% de la población de América Latina vivía en áreas urbanas. En la actualidad, el 80% de la población vive en áreas urbanas, ¿sí? Tenemos que preguntarnos también cuántos kilómetros de canales tenía construido la provincia de Santa Fe y cuántos kilómetros tenemos en la actualidad, ¿sí? Cuántas presas, cuántas represas había en América en el año 1940 y cuántos tenemos en la actualidad. Para darte otro dato, por ejemplo, en la ciudad de Rafaela, el nivel freático en el año 1970 estaba a 12 metros de profundidad y en el año 2016 estaba a 1 metro de profundidad. Es decir, hay tantas cuestiones que han pasado a lo largo de estos 70 años que nosotros tenemos que empezar a preguntarnos qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué nos quedó por hacer, qué tenemos que hacer de aquí a futuro, ¿no? Bueno, en base a eso, ¿qué factores o qué elementos que repercuten en una bajante son controlados, o sea, exceden de la naturaleza y cuáles no? Y en general tenemos, con cualquiera de estos eventos que nosotros tenemos, existen causas naturales y existen causas antrópicas. Sí, las causas naturales son las que tienen que ocurrir, es decir, el río tiene que elevar su nivel y el río tiene periodos de bajante. Ahora, las causas antrópicas, como vos bien decís, es donde nosotros deberíamos actuar. Y entonces la pregunta es, ¿qué hicimos a lo largo de estos 70 años para que estas condiciones se estén dando en la actualidad? Los expertos nos dicen que el cambio climático ya llegó para quedarse desde hace varios años. Y asociado al cambio climático tenemos el cambio en el uso del suelo, tenemos cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la falta de planificación. ¿Qué nos pasa en general? Que estamos acostumbrados a trabajar en la emergencia, es decir, cuando tenemos una bajante, le decimos a la gente que haga un uso racional del agua, pero ¿por qué no lo hacemos todo el año? ¿Sí? Y cuando tenemos una crecida, vamos a ver el estado de la defensa o nos acordamos que a los ríos hay que medirlos y al recurso hay que controlarlo. Entonces, ¿qué nos falta en definitiva? Y nos falta planificación, nos falta gestión, somos una ciudad que está rodeada de agua, ¿sí? Es una ciudad, la ciudad de Santa Fe, muy vulnerable a todos estos eventos extremos, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a convivir con ellos y a tratar de tener una planificación. ¿Qué secuelas deja una bajante? Y las secuelas son bastante y depende la intensidad, ¿no? Porque estos eventos dependen no solamente de la magnitud, sino la duración. ¿A qué nivel va a llegar el río? ¿Qué es lo que nos dicen los pronósticos? Y el pronóstico de aquí a fin de año es bastante desalentador, porque ¿qué es lo que nos dicen? Por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional o el Instituto Nacional del Agua, que esto se va a mantener al menos hasta fin de año. Es decir, vamos a seguir con este periodo donde las precipitaciones van a estar
por debajo de los valores normales. Y las secuelas son variadas. ¿Por qué? Porque el agua es transversal. Entonces vamos a tener secuelas desde el punto de vista de la navegación, desde el punto de vista de la toma de agua, si bien por supuesto ASA está trabajando para solucionar este problema, ¿sí? Pero también tenemos problemas o vamos a tener secuelas desde aspectos que tienen que ver con lo económico, con aspectos que tienen que ver con lo ambiental, ¿sí? Aspectos que tienen que ver con la geomorfología de la laguna, cómo va a ser la laguna después de esta bajante, ¿sí? También tenemos efectos en lo que tiene que ver con la erosión, problemas de erosión de márgenes, tenemos problemas también desde el punto de vista de la calidad del agua, y eso lo estamos notando, ¿sí? El agua se siente más salobre. Son muchísimos los efectos, porque como dije, el agua es transversal, y en ese sentido tenemos que escuchar la voz de todos, ¿sí? Todos los profesionales que trabajamos en los recursos hídricos. Uno cuando habla de bajante o de creciente se centra mucho en la medición, ¿no? Estamos hablando de centímetros, de el nivel debajo del cero. Si bien ya la situación es crítica, ¿cuánto más podría empeorar? ¿Qué número podría ser el alerta y ya encontrarnos en una situación extrema? Bueno, eso en realidad el Instituto Nacional del Agua está planteando diferentes escenarios de aquí a fin de año, de acuerdo a que estas condiciones se sigan manteniendo. Y el panorama va a ser mucho más complicado que el que tenemos ahora, es decir, este nivel que tenemos ahora de 19 centímetros por debajo del cero y va a continuar bajando, ¿sí? Pero son pronósticos que, ¿qué es lo que ocurre con estos pronósticos? Que día a día se van mejorando, ¿sí? A medida que uno va teniendo más información, esa información alimenta estos modelos matemáticos y ahí se vuelven a tener otros valores de pronóstico. Hay que estar atentos. En algún caso puede haber algunas precipitaciones a lo largo de este trimestre, pero van a ser precipitaciones muy localizadas que no van a permitir que el río retome sus valores normales. ¿Queda alguna consulta desde allí? No, Lisandra, por el momento no, simplemente la reflexión de lo que decía precisamente esta investigadora, ¿verdad? Contra la naturaleza no se puede ir, los pronósticos no son los más alentadores, pero seguramente lo que sí es, se pueden hacer cosas mientras tanto. El problema es que nos acordamos de la bajante cuando hay bajante, nos acordamos de la crecida del río cuando hay crecida. Bueno, es algo que seguramente muchos van a tener que pensar a largo plazo para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Muchísimas gracias desde allí, Lisandra. Totalmente, le agradecemos también a la docente investigadora de aquí de la ciudad de Santa Fe, Viviana Zucarelli. Hasta luego.